Amigos de Tú Eliges, gracias por estar con nosotros. Seguramente en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado, nos hemos cuestionado, nos han preguntado, ¿crees en los fantasmas? De acuerdo a nuestras experiencias, tendremos alguna respuesta, pero quien sin duda ha estudiado toda esta vida o después qué ocurre después de la muerte, tanto lo paranormal como lo religioso, es nuestra querida Rebeca Moreno, gran productora, ya de casa, por supuesto, a quien yo agradezco se encuentre con nosotros. Rebeca, gracias Muchas por estar. gracias, Tú eliges. muchas gracias. Aquí estamos. Tú eliges muy contenta. Oye, Rebeca, ¿y crees en fantasmas? Pues mira, justamente de eso voy a platicar un poquito el lunes. Esta charla sale, pues primero de mi experiencia como productora de teatro en la que hay obras con temas paranormales, uno, y luego dos, mi experiencia personal, y segundo, porque creo que hay un tema también con la muerte. Estamos también muy cerca de las épocas en las que se supone que el velo de entre el mundo de los vivos y el mundo entre los muertos se va a hacer un poquito más delgado, y a todo mundo nos han pasado cosas. Y a veces como que no tenemos un lugar donde explicarlo. ¿Por qué? Y te voy a decir, nosotros vivimos en un país católico, donde hubo, pues ahora sí que protestantismo o religiones mucho más abiertas, como por ejemplo en Inglaterra, en Alemania, en fin, este, se puede hablar más fácilmente de los fantasmas. Nosotros, obviamente, como católicos, con una inquisición en su momento, hace siglos, pues no se podía hablar de los fantasmas. Entonces, por así decirlo, los fantasmas han estado en el closet. Mientras que en Inglaterra, en la literatura, pues bueno, desde los 1500, los 1600 con Shakespeare, ya se habla de fantasmas que se les aparecen a los protagonistas. Prácticamente en español o en los países católicos no tenemos ningún referente de la literatura en torno a los fantasmas. En los 1800 tenemos, por ejemplo, el fantasma de Canterville, Ujú. el cuento de Navidad, donde aparecen los tres fantasmas, el del pasado, el del presente y el del futuro, a Scrooge. Y nosotros no tenemos fantasmas. Entonces, basado en lo que los ingleses tienen como categorías de fantasmas, yo planteo esta conferencia. Es decir, ¿qué tipos de fantasmas existen? Hay una clasificación de acuerdo a la Sociedad Paranormal de Londres de 7 tipos de fantasmas. Y yo creo que todos hemos convivido alguna vez con uno de ellos. Por ejemplo, los fantasmas de choque, que son cuando las personas mueren y no estaban preparadas para la muerte porque justamente mueren en un accidente o en la guerra. Es decir, hay testimonios, por ejemplo, de gente que ve a personas regresando a sus casas después de la Segunda Guerra Mundial, ejércitos completos regresando, por ejemplo, Mm. o, o lugares donde hubo mucha violencia, que se siguen escuchando gritos y que se siguen escuchando pues, el sufrir de estas almas que a lo mejor están atrapadas. Nuevamente, yo lo voy a dejar como que a lo mejor, pero yo creo que todos hemos tenido que ver con un fantasma de choque, que también son aquellos que vienen a despedirse porque no tuvieron el momento de hacerlo en vida, ¿no? O de cerrar un ciclo con alguien en vida porque llegan a reconciliarse con alguna persona, pero ya están muertos, ¿no? Entonces tenemos los fantasmas de choque, tenemos los fantasmas malditos, que por ejemplo, estos fantasmas están en en todas las culturas, que son las madres que matan a sus hijos. En nuestra cultura se llaman lloronas, pero bueno, están estos fantasmas. Están los animales fantasmas, los objetos fantasmas, ¿no? Como por ejemplo las muñecas, vamos a hablar de Anabel, vamos a hablar también de todos estos casos famosos que después tomaron en cuenta, pues los que hacen películas para hacer las películas y que están basadas en hechos reales. Vamos a hablar también de Poltergeist, que en alemán Oh. significa espíritu travieso, ¿no? Hay espíritus que nada más hacen, pues, te mueven la silla, te avientan las cosas. Vamos a abordar a los fantasmas desde otras religiones, desde la psiquiatría, ya dije animales fantasmas, los Ujú. viajes en el tiempo, no como fantasmas, sino como, por ejemplo, hay aviones que se han perdido Ya. y que de repente 30 años después están pidiendo permiso de aterrizar, ¿no? Y pues Wow. la gente de las torres de control dicen, pero ¿cómo? Este es un avión que está perdido desde hace 30 años. ¿Cómo es posible que 30 años después esté pues mandando señal a las torres de control, ¿no? En el día de hoy.
entonces tiene que ver con el espacio-tiempo continuo. ¿De qué más vamos a hablar? Y bueno, vamos a tocar un poquito, y digo un poquito porque a la gente le encanta y me lo han preguntado, también de los seres oscuros, porque las características del fantasma es que tú no lo buscas. Ah, El pues ser eso. oscuro, tú le abres la puerta. Esa es la gran diferencia. Entonces, pues bueno, yo los invito este lunes, que es 21 de 21. octubre a las 8 de la noche, en el Teatro Xola, Uh. para que platiquemos de eso. Rebeca, al final de cuentas es una conferencia con temas interesantes, polémicos, curiosos, que busca crear esta discusión y de ahí, pues ahora sí que como dice cada quien como le ha ido en la feria, pero de que existen estas energías, pues existen, mi querida Rebeca. Así es, así es. Bueno, yo por lo menos yo sí creo en fantasmas. La pregunta es, ¿tú crees en fantasmas? ¿O cómo explicas eso que no quieres pensar o enfrentar? Porque la única manera de terminar con un fantasma es enfrentarlo, y también les voy a decir cómo se enfrentan a los fantasmas. Aunque da mucho miedo, pero justamente no hay que tenerles miedo. Hay que tenerle más miedo a los políticos. No a Exactamente, los a los fantasmas. vivos hay que tener más miedo, mi querida Rebeca. Exactamente. Pues no se lo pierdan, Crecen Fantasmas, 21 de octubre en el Teatro Xola, 8 de la noche, un lugar genial para poder llevar a cabo una conferencia de este tipo, una hora también estupenda, y bueno, con una gran productora, Rebeca Moreno, a quien nuevamente agradezco haya estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y ya lo saben, ¿creen en fantasmas? Pues no se lo pierdan, nosotros continuamos, por supuesto, a través de Tú Eliges. Gracias, gracias.